Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En su ensayo titulado «Las leyes pro vida ayudaron a salvar la vida de mi hijo», Melissa reflexiona sobre cómo las restricciones del aborto en su estado y la cancelación de varias citas en clínicas de aborto le dieron el tiempo necesario para reconsiderar su decisión, llevando a su bebé a nacer sano y salvo. Siempre se había considerado a sí misma como alguien pro aborto, pero comenzó a tener dudas sobre dicha práctica cuando quedó embarazada de manera inesperada en 2023. De repente, el tema de la vida se convirtió en algo personal para Melissa, madre de un hijo de 18 años. En el artículo, Melissa explicó cómo su relación con el padre del bebé había terminado antes de saber que estaba embarazada. Cuando le contó que estaba embarazada, la respuesta, sin dudar, fue que debía abortar. Tenía amigos cercanos que habían pasado por varios abortos. El concepto de aborto nunca me había molestado hasta que me di cuenta de que estaría abortando a mi propio hijo. El simple pensamiento de ello me enfermaba y nunca podía llegar a agendar la cita yo misma. A pesar de su despertar a la cruda realidad del aborto, aún aceptó hacerlo por instigación del padre del bebé. Sin embargo, debido a que vivía en Kentucky, cerca de Tennessee, dos estados que prohíben el aborto con pocas excepciones, debía viajar fuera del estado. Si el aborto hubiera sido legal en Kentucky, Melissa admitió que habría abortado, pero debido al retraso causado por tener que viajar fuera del estado, tuvo más tiempo para contemplar sus sentimientos y lo que sucedería con la vida que llevaba dentro de ella. Tuve mucho miedo y duda sobre someterme al procedimiento, pero me presionaron a continuar porque me decían que todas las cosas que quería para mi relación con el padre de mi hijo se cumplirían si abortaba. Aunque había aceptado el aborto, cada vez que cancelaban una cita era un alivio silencioso para mí. Una visita a un centro de embarazo donde escuchó el latido del corazón de su bebé fortaleció aún más su determinación de conservar al bebé. En los 1.200 centros afiliados a CareNet, este escenario es algo común. Todos los días, mujeres que han decidido abortar cruzan las puertas de nuestros centros, donde se les recibe con compasión y se les da esperanza al conocer las opciones y el apoyo disponible si eligen la vida. La oración también es fundamental, ya que los miembros del personal interceden por un cambio de corazón en cuanto al aborto. Para Melissa, el cambio de corazón no fue fácil. A pesar de su miedo y aprensión, finalmente fue a la clínica de aborto en Illinois. En la cita le dijeron que necesitaba tomar medicamentos abortivos y luego someterse a un procedimiento para remover al bebé. No había manera de que me sometiera a eso. No había manera de poner a mi bebé inocente en esa situación. Después de salir del centro de aborto, me apresuré a la consulta de mi obstetra. Esta vez escucharía el latido de mi hijo no como un adiós, sino como una promesa de protegerlo mientras viviera. En la consulta del obstetra se enteró de que su bebé tenía un agujero en el corazón y sufría de onfalocele, una condición congénita en la que los intestinos, hígado u otros órganos abdominales de un bebé protruyen fuera del cuerpo a través del ombligo al nacer. A pesar de esos desafíos de salud y el hecho de que sería madre soltera debido a su decisión de no abortar, Melissa juró proteger a su bebé mientras viviera. Dio a luz en Orion en noviembre de 2023. El bebé ha tenido varios procedimientos médicos desde entonces. Ella lo llama un luchador lleno de un gran propósito y valor. Está agradecida de no haber sucumbido a la presión de acabar con su vida. Gracias a la protección provida de mi estado, mi bebé está vivo hoy. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México, la Basílica de Guadalupe recibió millones de peregrinos. Noruega, celebran jornada de oración tras aprobarse leyes abortistas. Tierra Santa, Manos Unidas ayudará a 2.000 mujeres embarazadas. Siria, situación de los cristianos con el nuevo régimen. Pasaremos después a las noticias nacionales. La Iglesia Católica bautizó al 47,5% de los niños que nacieron. Supremo rechaza inscribir a niños nacidos por vientres de alquiler. La diócesis de Huelva acoge a otra comunidad religiosa, las Hermanas de Belén. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco y la carga creciente de la edad. Iglesia reconoce el milagro 71 de Lourdes. Última catequesis sobre el Espíritu Santo y la esposa.
Se estima que alrededor de 12 millones de peregrinos visitaron el santuario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México entre el 8 y el 12 de diciembre. En total, los cálculos dicen que se superaron los 18 millones de visitantes a lo largo de todo el mes de diciembre. La fiesta central de Nuestra Señora de Guadalupe es el 12 de diciembre, conmemorando el último día en el que se apareció al indio San Juan Diego en 1531. Ese mismo día, como prueba para Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, la imagen de la Virgen quedó milagrosamente estampada en la tilma de San Juan Diego. 493 años después, la tilma de San Juan Diego se conserva en la Basílica de Guadalupe, al pie del Cerro del Tepeyac, donde se congregan millones de peregrinos que la veneran. Lozano Reynoso, alcalde de Gustavo A. Madero, alcaldía en la que se encuentra la Basílica de Guadalupe, resaltó la magnitud de los festejos guadalupanos de diciembre, indicando que la Ciudad de México se posiciona como el centro turístico religioso número 1 del mundo. En esta ocasión, 11.264 funcionarios estuvieron presentes para garantizar la seguridad de los peregrinos. Además, se dispuso la instalación de un comedor popular y de la atención de más de 200 médicos y enfermeras. Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, indicó que en la capital del país no hay un momento en el año en donde se concentre mayor número de turistas que justamente en la fiesta del fervor guadalupano, en los días previos y los días posteriores. Es la comunidad parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de Alesund, una ciudad portuaria en la costa oeste de Noruega, se reunió para un día de oración dedicado a los no nacidos tras la aprobación de nuevas leyes sobre el aborto en el país. La nueva legislación recibió el apoyo de 157 diputados y solo 11 votaron en contra, lo que da una idea de la magnitud de la aceptación del holocausto abortista en la clase política noruega. Este año, la celebración de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, normalmente celebrada el 8 de diciembre, se trasladó al lunes 9 de diciembre, ya que el segundo domingo de Adviento tuvo prioridad en Noruega. El día comenzó con una misa, seguida de adoración y el rezo del rosario, poniendo énfasis en la dignidad inviolable de la vida humana desde el momento de la concepción. La iniciativa de la parroquia respondió, en parte, a los recientes cambios en las leyes del aborto en Noruega, que por primera vez permiten los abortos selectivos por sexo y los procedimientos de reducción de gemelos. Las nuevas leyes adoptadas por el Parlamento noruego el 3 de diciembre también amplían el límite legal para el aborto de 12 a 18 semanas. Más allá de ese periodo, las mujeres en Noruega aún pueden acceder al aborto con la aprobación de una junta médica. El padre Darius Buras, vicario parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora, declaró a EWTN Noruega que se inspiró para organizar el evento Provida en los ejemplos de Santa Teresa de Calcuta y Santa Yana Beretta Mola. Manos Unidas ha puesto en marcha una iniciativa esta Navidad para conseguir que más de 2.000 mujeres embarazadas y sus bebés tengan acceso a una sanidad de calidad en Belén. Y es que el 70% de las embarazadas de la ciudad de Tierra Santa carecen de atención médica, lo que pone en riesgo sus vidas y la de sus niños. La coordinadora de Oriente Medio en la ONG católica África, Marci Yach, ha explicado en Eclesia al Día que Manos Unidas colabora con el Hospital Materno-Infantil de la Sagrada Familia, propiedad de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que cada año atiende unos 4.000 partos y 30.000 consultas. El problema, apunta Marci Yach, es que muchas de las mujeres de la gobernación de Belén solo van al hospital a dar a luz, con lo cual se presentan muchas complicaciones que implica a veces la mortalidad o partos prematuros, que implican un retraso en el desarrollo del bebé y más discapacidades, ha señalado. De ahí que la iniciativa de Manos Unidas consista en dotar al Hospital de Belén de una unidad móvil que 4 días a la semana se desplace a varios poblados de beduinos situados en zonas desérticas. Va una ginecóloga, una pediatra y una enfermera. Es una ambulancia grande equipada y les pueden hacer los análisis de la diabetes, tomarles la tensión, ecografías y atender a los bebés. Las mujeres así van más seguras al parto. De otra forma, hay más complicaciones y con un resultado muchas veces nefasto, ha señalado la coordinadora de Oriente Medio de la ONG. Un proyecto que ve la luz en Navidad, ya que, como señala África Marci Yach, existe un paralelismo entre este periodo en el que celebramos el nacimiento de Jesucristo, Belén y la atención materno-infantil.
Belén lo está pasando mal porque no hay turistas y la economía se mueve solo y exclusivamente por el turismo. Manos Unidas, como regalo de Navidad, hemos encargado a artesanos de Belén que nos mandaran una especie de bola de madera con la Sagrada Familia para venderlas y dinamizar un poco su economía, ha explicado. Y es que la relación entre la maternidad y Manos Unidas va unida desde sus inicios en 1959, cuando en la España de la posguerra un movimiento femenino de acción católica la fundó. El régimen del presidente Bashar al-Assad, tras 24 años en el poder y antes su padre, ha caído. Ahora son las diferentes facciones que han provocado este cambio las que tienen que decidir en qué se convierte Siria a partir de ahora. ¿Será una nueva Afganistán? ¿O un estado en paz libre de violencia sectaria? Una incertidumbre que preocupa especialmente a los cristianos, que llegaron a ser el 10%, hoy solo son el 2%, y al resto de minorías religiosas y étnicas del país. ¿Se repetirá la horrible persecución islamista vivida por los cristianos durante varios años? Para saberlo habrá que esperar. Mientras que Bashar al-Assad siempre se ha mostrado públicamente defensor de un Estado laico y procuraba reunirse con los cristianos durante las grandes festividades, ahora lo que está claro es que será un conglomerado de opositores liderado por un islamista radical, al-Hawlani, ex Al-Qaeda, y por potencias extranjeras a las que les ha interesado en este momento sacar del tablero a al-Assad, las que tendrán que decidir el futuro de todos los sirios. Los cristianos están, como todos los sirios, agotados por la situación que viven desde hace muchos años bajo el régimen. Ahora no hay desarrollo, la economía está estancada y sobreviven con grandes dificultades, dice a Asia News el padre Bahat Karakat, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís de Alepo, Siria, delegado de la custodia de Tierra Santa en Siria, que es el superior de los franciscanos en ese país. Nadie nos ha molestado por ahora, incluso hemos recibido mensajes tranquilizadores de que nadie tocará a la comunidad cristiana, asegura. Lo que no se sabe es qué puede pasar de aquí a Navidad y, por tanto, qué pasará con las celebraciones. Habrá oraciones, se celebrará misa, pero para los demás eventos de la festividad no se puede predecir, no sabemos lo que será. Lo más importante que la Iglesia debe hacer y está haciendo, explica, es asegurar a los fieles que sus pastores no abandonen la ciudad, que permanecerán cerca de su rebaño, o más bien de los que se han quedado, porque muchos han huido ante un escenario de guerra y violencia. Los que se quedan aquí viven con miedo de lo que sucede y de lo que aún podría suceder, relata. La Conferencia Episcopal Española, CEE, ha presentado la Memoria de Actividades 2023 de la Iglesia Católica en España, en la que ofrece más de 300 indicadores de todo tipo. Aunque el documento reconoce que exponer en una publicación el total de la aportación de la Iglesia en favor de la sociedad es una tarea prácticamente imposible, se agregan multitud de datos que ofrecen una radiografía general. La Iglesia Católica en España, tanto a través de las diócesis como de las órdenes religiosas y empresas educativas de raigambre católica, regenta una red de más de 2.500 centros educativos en los que son instruidos 1,5 millones de alumnos. La mayoría lo hacen acogidos al sistema de colegios concertados, lo que supone un ahorro de 4.600 millones de euros al Estado, según las cifras facilitadas por la CEE. También en las universidades católicas estudia el 58% de los alumnos de grado de las universidades privadas presenciales. En cuanto a los sacramentos, la Iglesia Católica contabilizó en 2023 un total de 152.426 bautizos. Nacieron 320.656 niños, lo que supone un 47,5%. Este dato indica un descenso notable en la práctica religiosa de las nuevas generaciones, pues quiere decir que ya son más de la mitad de los nuevos españoles los que están sin bautizar en el año de su nacimiento. 107.153 recibieron la confirmación y se realizaron 26.120 unciones de enfermos registradas. El Tribunal Supremo de España ha emitido una sentencia que niega el reconocimiento de una resolución extranjera de paternidad sobre niños nacidos mediante gestación subrogada, práctica que es ilegal en el país. Según el alto tribunal, este tipo de contratos entrañan una explotación de la mujer y convierten a los niños en simples mercancías. El caso analizado por el tribunal se refiere a una pareja que pretendía inscribir a sus 2 hijos nacidos en Texas, Estados Unidos, basándose en una resolución judicial estadounidense.
El fallo del tribunal norteamericano obligaba a la madre gestante a entregar los bebés tras el parto, eliminando cualquier posibilidad de negarse. El Supremo español ha señalado que la práctica del alquiler de vientres atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del menor. Además, advirtió sobre los riesgos para la salud de las mujeres sometidas a tratamientos hormonales agresivos y destacó la ausencia de un control adecuado sobre la idoneidad de los padres de intención. En su resolución, los magistrados recalcan que el consentimiento de la mujer gestante se obtiene mediante pago o compensación, lo que constituye un fraude de ley en el marco jurídico español. Subrayan asimismo que la concreción del interés superior del menor no puede definirse en función de los deseos de los padres de intención. El Supremo ha señalado que en Estados Unidos el alquiler de vientres se ha convertido en un enorme negocio con precios que superan los 120.000 euros. Una parte de esta cantidad se destina a las madres gestantes, pero el tribunal considera que este pago implica la cosificación tanto de las mujeres como de los niños. El fallo concluye haciendo un llamamiento a la protección de los derechos fundamentales de las madres gestantes y los menores, alertando sobre las posibles consecuencias de validar este tipo de contratos en España. La familia monástica de Belén ha decidido establecer su nuevo monasterio en la diócesis de Huelva, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Bondad de Dios. Este nuevo hogar espiritual, situado en Marigenta, cerca de Zalamea la Real, marca un significativo avance en su misión contemplativa en España. Después de dejar su anterior monasterio en Jerez de la Frontera, las hermanas de Belén sintieron que querían continuar su labor en un entorno que propiciara la oración y el recogimiento. El nuevo monasterio, denominado Nuestra Señora de la Bondad de Dios, simboliza una invitación a quienes buscan experimentar el amor y la misericordia divina. La hermana Laure Marie, priora general de la congregación, explicó: deseamos que este lugar de oración, dedicado a la alabanza de Dios, pueda llevar en silencio las intenciones de la Iglesia y del mundo y ofrezca un espacio de acogida a los que buscan encontrarse con Dios y experimentar su bondad. El nombre del monasterio evoca las palabras de San Bruno, «Oh bondad de Dios», y resalta el propósito del lugar como refugio espiritual tanto para las hermanas como para quienes deseen participar en la vida contemplativa. Este espacio ofrecerá actividades como la oración litúrgica, la lección divina y el trabajo manual, permitiendo a los visitantes profundizar en la fe a través de la riqueza de las tradiciones litúrgicas latinas y orientales. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha mostrado un gran entusiasmo al recibir esta nueva fundación en la diócesis. Este proyecto, según explican las hermanas, es una extensión de su carisma de adoración a la Santísima Trinidad, inspirado en la figura de la Virgen María y en la paternidad espiritual de San Bruno. El Papa Francisco, que cumplirá 88 años el 17 de diciembre, es el segundo papa de mayor edad de la historia moderna, después del Papa León XIII, que murió en 1903 a los 93 años. El Papa Benedicto XVI renunció a los 85 y vivió casi una década más como Papa emérito. El Papa San Juan Pablo II tenía casi 85 años cuando murió en 2005. El mundo se está acostumbrando a líderes mayores, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El presidente electo Donald Trump tendrá casi 83 años y será el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, al final de su mandato en 2029. Es cada vez más normal ver a octogenarios e incluso nonagenarios que siguen trabajando en diversos campos. El Papa Francisco ha nombrado al 79% del cuerpo que elegiría a su sucesor si hoy se celebrara un cónclave. En el proceso, el primer papa argentino ha reducido la proporción de cardenales electores que proceden del corazón histórico de la Iglesia, Europa, al 39%, frente al 52% en el cónclave de 2013, y se ha mostrado menos optimista respecto de una edad de jubilación obligatoria para los papas. El Papa Francisco ha elogiado repetidamente a su predecesor por abrir la puerta a la renuncia papal y ha dicho que él mismo renunciaría si viera la necesidad. Ha dicho que firmó una carta de renuncia que entraría en vigor si quedara incapacitado, una medida que también tomaron San Pablo VI y San Juan Pablo II, aunque no está claro qué valor legal tendría un documento de ese tipo. El arzobispo de Liverpool, Reino Unido, Monseñor Malcolm McMahon, proclamó que la curación de John Trainor en el año 1923 debe ser reconocida como un milagro obrado por el poder de Dios a través de la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Se trata de la 71ª vez
que la Iglesia Católica declara de manera oficial una curación milagrosa por intercesión de la Virgen de Lourdes. Así lo certifica en una carta fechada el 8 de diciembre, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, en la que detalla los pormenores de la investigación que ha llevado a la declaración del milagro más de un siglo después de producirse. Precisamente fue en 1923 cuando se realizó la primera peregrinación a Lourdes por parte de la Archidiócesis de Liverpool, a la que se sumó John Traynor, y desde entonces el pueblo fiel siempre consideró como sobrenatural su recuperación. Traynor, que había resultado gravemente herido durante la Primera Guerra Mundial, padecía epilepsia, parálisis del brazo derecho, ausencia de movimiento voluntario en las piernas y pérdida de sensibilidad, falta de control corporal y una abertura en la región parietal del cráneo tapada con una placa metálica. El pasado año, con motivo de la peregrinación archidiocesana número 100, el presidente de la Oficina de Constataciones Médicas del Santuario de Lourdes, el doctor Alessandro de Francisis, pidió a un miembro del Comité Médico Internacional que revisara el expediente. Así, el doctor inglés Kieran Moriarty descubrió una referencia a los hechos extraordinarios en el Journal de la Rote de diciembre de 1926. En él, el entonces presidente de la Oficina de Constataciones Médicas, Dr. Bayet, da cuenta de cómo examinó a John Traynor antes y después de su curación. Monseñor McMahon explica en su misiva que el informe concluía diciendo: reconocemos y proclamamos junto con nuestros cofrades que el proceso de esta prodigiosa curación está absolutamente fuera y por encima de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, este informe nunca se envió a Liverpool. Estaba claro que ahora había pruebas médicas suficientes para reconsiderar la posibilidad de que la curación de John Traynor pudiera ser declarada milagrosa. Continúa Monseñor McMahon, que se decidió a convocar una comisión canónica cuyo fruto es la declaración de sobrenaturalidad de los hechos. El arzobispo de Liverpool ha adelantado que en febrero de 2025, durante el año jubilar, tendrá lugar una celebración apropiada en la Catedral Metropolitana para marcar este momento significativo en la historia de nuestra archidiócesis. El Papa Francisco destacó que la primera y más eficaz forma de evangelización es con el amor y no con la fuerza de los argumentos. Con la voz afectada y claros signos de resfriado, el Papa Francisco concluyó el ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la esposa durante la audiencia general de este miércoles, celebrada en el interior del aula Pablo VI del Vaticano debido a las bajas temperaturas de Roma. Ante los fieles y peregrinos presentes en la audiencia, el Santo Padre precisó que el Espíritu Santo conduce al pueblo de Dios hacia Jesús, nuestra esperanza. En este contexto, recordó la expresión en arameo Maranatá, que significa Ven Señor. Remarcó que la ardiente espera del regreso glorioso del Señor, su venida última, nunca se ha desvanecido en la Iglesia. Para el Santo Padre, este grito no se dirige solo a Cristo, sino también al Espíritu Santo. Por ello subrayó que Cristo y el Espíritu son inseparables también en la economía de la salvación. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.